Bendiciones a todos, gracias por el tiempo que están acá con nosotros. Dios bendiga sus vidas y los rodee de sanidad y santidad. Eh, para los que no me conocen, mi nombre es Juan José Gajeda. Tenemos este espacio de lectura de la Biblia y mientras leemos tenemos un espacio de compartir también. Y conforme a lo que Dios nos vaya hablando o dudas que pueden ir saliendo, pues vamos comentando. En este caso estamos leyendo el libro de Marcos, capítulo 12. Eh, Vamos, en este caso, la pregunta sobre la resurrección nos tocaría ver. Y hemos visto lo que son los labradores y cómo comienzan desde este punto a comenzar a tentar a Jesús en varios aspectos. Y, y vamos a ir viendo esto el día de hoy. Vamos a orar para que Dios dirija nuestra lectura de hoy. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de ti con la necesidad de buscar tu palabra, tu entendimiento, tu revelación, tu sabiduría, tu doctrina, tu profecía. Ayúdanos, por favor, a andar en tu palabra y en tu verdad. Dirígenos para poder ser como tu Espíritu Santo. Rodea nuestra mente y corazón. Protégela de todo ataque espiritual, Señor Jehová, de todo ataque que venga, Señor Jehová, sobre nuestras vidas, para que nuestra mente comprenda y entienda, porque tu misma palabra dice que tú abriste el entendimiento de los discípulos para que comprendieran tus palabras. Asimismo, hoy necesitamos este sentir de que tú restaure nuestra mente y corazón, para que nosotros podamos entender tus palabras, para que abra nuestro entendimiento y también nuestro sentir hacia ti, Jesús. Lo suplicamos en Cristo, papito lindo. Gracias por todo el amor y la bendición. Ayúdanos a estar en este tiempo para dar gloria a tu nombre. En Cristo Jesús, Señor. Amén. Pues entonces vamos a comenzar acá con estos. Eso ya lo vimos, estos dos lo vimos ya el día viernes. Cualquier cosa, igual esto está subido en YouTube. También está subido aquí en Facebook. Hay una lista de reproducción en Facebook que se llama Explicación del libro de Marcos o Lectura de la Palabra. Y también en YouTube también hay una lista de reproducción que se llama Explicación del libro de Marcos o Lectura de la Palabra. Son dos listas de reproducciones y también en Telegram tenemos un canal de Telegram que está privado, pero si nos indica nosotros podemos darle acceso y ahí tenemos también en audio y en video las grabaciones. Próximamente lo estaré subiendo a otras plataformas, pero por el momento está aquí, igual se estará anunciando. La pregunta sobre la resurrección, vamos a leer, es Marcos 12, del 18 al 27. Hay que tomar bien en cuenta algo aquí con esto de la pregunta sobre la resurrección, porque es algo bien impactante que a veces nosotros damos de cajón ciertas cosas, pero cuando leamos esto vamos a comprender un poco más de lo que aquí está sucediendo. Veamos lo siguiente. Marcos 12, 18 a 27. Entonces vinieron a él los saduceos, que dicen que no hay resurrección, y le preguntaron, diciendo, Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Hubo 7 hermanos, el primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. Y el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7 y no dejaron descendencia y después de todos murió también la mujer. 23. En la resurrección, pues, cuando resuciten, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. 24. Entonces respondió Jesús, les dijo, ¿no erráis por esto? Porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. 25. Porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. 26. Pero respecto a los muertos, respecto a los que, perdón, respecto a que los muertos resucitan, no habéis leído, no habéis leído en el libro de Moisés como le habló Dios en la zarza, diciendo, no soy el Dios de Abraham, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. 27. Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos. Así que nosotros mucho erráis. ¿Algún comentario
Aportación, pregunta. Vamos a ver acá. Marcos 12. Ok. Vamos a hablar un poco de esto. Marcos 12. Bueno, como les comentaba, aquí hay algo bien importante por que se dan varios aspectos con respecto a esto de Marcos. Uno de ellos es por las sectas. Anteriormente vimos que llegaron la secta de los fariseos junto con los herodianos, que ambos tienen características, como ya hemos explicado en varias ocasiones, que los fariseos prácticamente eran enfocados en la ley y la cuestión rutinaria, pero el problema es que eran hipócritas, es decir, tenían verdades, pero las verdades no las vivían, les gustaba expresarlas, pero no las vivían, etcétera, y pues otras situaciones que también tenían. Eh, pero también llegaron los herodianos con el hecho de que era un grupo sociopolítico y político religioso, y también pues ambos con enfoque de dinero y tratan de tentar a Jesús a través de preguntarles acerca de dar a César o no. En este caso vienen otro grupo y que son los saduceos, que también vemos de que ellos, este grupo de saduceos no cree prácticamente en la resurrección y en los espíritus o demonios. Esto está en el libro de Hechos 23:8. Y varios pasajes donde habla que el apóstol Pablo también cuando iba a ser juzgado vio que habían varios saduceos y fariseos y él levanta la mano y comienza a hablar indicando que él es fariseo y habla indicando de que a las personas de los saduceos no creen en espíritus, ángeles o resurrecciones, más los fariseos sí creen en esas cosas y también ellos no creen en resurrección. Ahora, ¿cuál es lo importante de esto? De que actualmente tenemos ese problema. O sea, hay tantas personas que se creen en los ángeles, espíritus, demonios o resurrección, pero no viven conforme a eso, en el caso de los fariseos. O sea, que hay grupos farisaicos en cada religión, hay en todo el mundo. O sea, esto no está exento de decir tal religión no tiene o tal creyente no tiene aspectos de fariseos dentro de la congregación porque el fariseísmo va general. De igual manera como los saduceos, es general la situación, el mismo espíritu ataca a ellos actualmente alrededor del mundo, inclusive hay religiones que manifiestan los fariseísmos a gran escala, igual como los saduceos a gran escala, y es el hecho de que los saduceos no creen en espíritus, demonios, ángeles o resurrección. Y acá es bien importante porque tanto acá indica lo que ellos no creen y cómo solventar ese problema que nosotros podemos tener, porque nosotros podemos tener manifestaciones de saduceos y no darnos cuenta que tenemos manifestaciones de saduceos. Ahora veamos lo siguiente. La pregunta es ¿por qué tenemos? Porque el creer en algo también significa vivir en ello. O sea, si yo creo en una resurrección, yo tengo que aprender a vivir en el poder de la resurrección. Si yo creo que hay espíritus, tengo que aprender a vivir en la manifestación de esos espíritus. Por ejemplo, Isaías capítulo 11, versículo 2, habla de los 7 espíritus de Jehová. Hechos capítulo 6 habla de que también Esteban era lleno del Espíritu Santo, pero también de fe y de amor, y etcétera. Entonces hay espíritus alrededor de la Biblia, también habla de los ángeles que vinieron a visitar. Eso significa que un ángel me puede venir a visitar, porque la misma Biblia dice. También el poder de la resurrección, también, y qué implica el poder de la resurrección, porque en la palabra de Dios también dice, si Jesucristo no resucitó, bebamos y comamos porque mañana moriremos. Es decir, de que si nosotros estamos viviendo un día a día, como es el comer y beber, entonces significa que no tenemos el conocimiento del poder de la resurrección y a consecuencia de eso en nuestra vida nos está metiendo el Evangelio y a consecuencia de eso tenemos una doctrina de saduceo porque no creemos en la resurrección y vivimos esta vida pensando de que no va a haber una resurrección y aunque digamos sí, es que Dios va a venir, pero no conocemos la verdad de esto. Ahora vemos el 19. Maestro, Moisés nos escribió que si el hermano de alguno muriere y dejare esposa, pero no dejare hijos, que su hermano se case con ella y levante descendencia a su hermano. Esto también está en la palabra, esto es Deuteronomio 25:5 en adelante. Ahí habla de que si, también aparece en el libro de Ruth,
de que, por ejemplo, si hay dos hermanos y un hermano por alguna razón muere y estaba casado con una señorita, el hermano tenía que casarse con la que es su cuñada para levantar descendencia, para que la persona no se pierda su simiente, por así decirlo, y que él pueda tener, que este hijo que nace pueda tener toda la propiedad del padre, para que no se pierda con otra persona, porque también estaba la situación de que no tenía que ponerse prioridad a que la cuñada se casara con otra persona, sino que principalmente buscara al hermano para que esa herencia, esa simiente se manifestara. Y muchas personas dicen, pero esto es antiguo pacto, pero también se dio en el caso con Judá y su nuera. Y que también Dios pues provoca de que un juicio contra uno de ellos porque no quiso dejar descendencia a su hermano, no quiso que el nombre de su hermano fuera perpetuado. Y pasa muchas cosas con eso, pero como le digo, esto sí está en la Biblia, sí es bíblico y tiene un trasfondo espiritual que tenemos que entender también en muchas ocasiones para no meternos en un solo rechazar las cosas, sino comprender un poco más cuál es el sentido de dejar la herencia o la perpetuidad. Y dice acá, no dejaré hijos ni hermanos. Bueno, dice, hubo 7 hermanos. Entonces aquí ya vienen ellos por así decirlo, con una malicia o la justificación de seguir creyendo en su doctrina, en su forma de vida. Y eso puede pasar mucho con nosotros, es decir, nosotros como lo vimos ya estaba en la oración que decía examinarlo todo y retener lo bueno, que a veces nosotros cuando tenemos doctrinas no examinamos nuestras mismas doctrinas, no le ponemos atención a las formas de vida que nosotros tenemos, sino que las agarramos muy simples, es decir, la tomamos y tratamos de vivir en ello sin ver todo el panorama de lo que puede acontecer en una doctrina, no solo por el hecho de que si hay algo malo, echarlo fuera, sino lo que es bueno, ver cómo eso bueno se perfecciona, que la palabra de Dios dice que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es decir, podemos estar viviendo una doctrina buena y la doctrina buena tenemos que llevarla a una perfección, pasar a lo agradable y lo agradable a lo perfecto. Entonces, con esto, ¿a qué quiero llegar? Con lo que vimos que uno puede estipular escenarios no para conocer una verdad, sino podemos estipular escenarios para contradecir verdades, como en este caso los saduceos, porque la idea de ellos era agarrar en un sentido a Cristo, igual como lo que pasó con los fariseos y los herodianos, que presentaron para que era lícito no darle al César. Entonces dice acá, hubo 7 hermanos. El primero tomó esposa y murió sin dejar descendencia. 21, el segundo se casó con ella y murió y tampoco dejó descendencia. Y el tercero de la misma manera. Y así los 7 y no dejaron descendencia y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, cuando resucite, ¿de cuál de ellos será ella mujer? Ya que los 7 la tuvieron por mujer. Entonces ellos plantean, o tal vez por sus creencias de resurrección, que prácticamente indicaban de que, pues, como según lo que había aquí había en la ley, como recalco, alguien se casaba con una señorita por no dejar descendencia, muere, no deja descendencia, a consecuencia por el medio de la ley tiene que dejar el varón, la persona tiene que llegarse a la mujer, casarse con ella, no solo de llegarse y dar hijos, sino casarse por fuerza de la herencia, como digo, también aparece en el libro de Ruth. Ruth también era moabita, murió el esposo, regresan, iban a buscarle marido, pero como había alguien que era de la misma línea, pues se casan con Booz, pero realmente Booz no era como que el principal, sino que había otro, pero el otro no quiso tomar la descendencia por el hecho de que podía dañar la suya, entonces se la dan a Booz la descendencia, y Booz ya obtiene, y de ahí viene, por ejemplo, la descendencia de David. Pero en este caso, como digo, vienen 7 y prácticamente ellos dicen, bueno, cuando lleguen al cielo bueno, cuando resuciten, bueno, en el conocimiento que ellos tenían de resurrección, porque ellos tenían un concepto bien marcado de resurrección, mayormente los fariseos, esa es la esperanza por la cual Pablo luchaba, porque la Biblia dice que Pablo prácticamente se enfocó tanto en el servicio de Dios por la esperanza de la resurrección de los justos. Entonces ellos entendían que cuando viniera esta resurrección iban a resucitar los 7, hagamos de cuenta que todos los 7 eran creyentes, se levantan los 7, se levanta la señorita y como todos fueron esposos de la misma señorita, ahora ¿quién iba a ser el verdadero esposo? Entonces ese es el concepto que ellos tenían, como le digo, es una doctrina y esa doctrina llegó hasta cierto punto
por eso tal vez negaban muchas otras cosas. Y aquí pues ya lo presenta Jesús, dice, entonces respondió Jesús y le dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Entonces a mí me llama mucho la atención esto, que como les recalco, y es bien importante de examinarnos nosotros, y porque nosotros a veces nos ocupamos a veces en examinar doctrinas de otros y rechazarlas, pero no examinamos bien nuestras doctrinas, y así y podemos plantear escenarios como en el caso de esto plantean ellos, pero hacia nosotros va, de estos casos que se dan y preguntarle mucho al Señor la verdad de las cosas, como les digo, porque a veces leemos la Biblia y buscamos una verdad sin el autor de la Biblia, es decir, sin el Espíritu Santo, sin Cristo, para conocer esa verdad, porque Dios nos va a dar el conocimiento de esa verdad a una profundidad que no conocemos nosotros o que nuestra vista no llega. Es como cuando le piden a alguien que tal vez no tiene su vista buena que mire algo, él va a ver borroso hasta cierto punto. ¿Me entienden? Uno se puede parar en una cuadra, le dice mira hacia allá y uno va a ver borroso lo que está allá. Pero tal vez alguien tiene una vista 20-20, que es una vista perfecta, prácticamente tal vez sí lo puede ver, pero si alguien viene y tiene no solo su vista 20-20, sino que aparte eso tiene binoculares, lo que va a pasar es de que va a poder verlo claramente. Yo lo voy a ver borroso, pero la otra persona lo va a ver claramente. Y no digamos aquella persona de que tal vez está del otro lado y lo tiene enfrente de algo que me pidió ver, él lo está viendo con mayor claridad e inclusive lo puede tocar. Así son las revelaciones de parte de Dios. Uno a veces solo logra ver o tal vez tiene binoculares y lo ve de lejos, pero Dios tiene la verdad cerca porque es la misma verdad y nos puede dar las características específicas de esa verdad. Por eso mismo tenemos que orar y leer bastante antes de a veces decir ciertas cosas. Porque a veces inclusive uno puede tener solo una pauta de revelación, por ejemplo, eh, y mejor es retenerla y guardarla hasta cierto punto, hasta que llegue el momento ya decirla, porque podemos confundir a alguien por no tener toda la dimensión de esa verdad. En este caso, por eso dije no erráis por esto. Y habla dos cosas que, como les digo, que son bien impactantes porque dice, ignoráis las escrituras y el poder de Dios. Entonces uno puede ignorar las escrituras y el poder de Dios. Esas son características para salir del saduceísmo, porque a veces hablamos mucho del fariseísmo, pero no del saduceísmo o los herodianos, ¿no? Entonces, para mí, como ya les he comentado, los fariseos pueden ser sectas normales que ahí andan, pero los herodianos para mí son la doctrina de la prosperidad. Para mí son ellos los herodianos, los saduceos igual están regados por ahí, por el falta de conocimiento de las escrituras y el poder de Dios. O sea, no está hablando solo de conocer la escritura, como habla mucho de la teología, sino también del poder de Dios. Van dos de la mano, son paracletos, son gemelos. Ya, la sabiduría y el poder, como decir pierna derecha, pierna izquierda, pierna derecha, pierna izquierda. Porque cuando resuciten los de los muertos, ni se casarán, ni se darán en casamiento. ¿Por qué? Porque esta es el casar y darse casamiento es una dispensación que hay en la tierra. La Biblia dice que en los tiempos de edad se seguirán casando y dando en casamiento. Es una doctrina humana, es una doctrina terrenal hasta cierto punto de lo que va a pasar con nosotros. Cuando ya estemos allá dice que no se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Pero respecto a que los muertos resucitan, aquí como les digo, les da prácticamente la palabra de revelación a ellos, diciendo, mire, ustedes hierran, la palabra no dice eso, la escritura no dice eso. ¿Por qué? Porque prácticamente todo lo que usted me está diciendo no se va a promulgar. ¿Por qué? Porque no se van a casar, no estarán para casarse allá arriba. 26, pero respecto a que los muertos resucitan, aquí ataca directamente la doctrina que ellos tienen, porque primero fue el escenario planteado, segundo fue la doctrina que ellos tienen, como mencionan aquí al principio, dice, no hay resurrección, que ellos mismos dicen no hay resurrección. Entonces Jesús ataca prácticamente su doctrina, porque muchos dicen por ahí que no hay que atacar a la doctrina de ellos, pero vemos claramente que Jesús ataca, tal vez no les gusta la palabra atacar, podemos usar corregir, podemos usar exhortar, la cuestión está que fue directo en contra de la doctrina que ellos vivían. Ojo también acá, una de las características que Jesús tenía siempre cuando corregía a alguien, nunca decía su nombre. O sea, atacaba la doctrina, pero no decía el nombre del que atacaba.
Muy pocas veces se habla cuando Jesús daba el nombre. A lo más es cuando le dice, díganle a esa zorra, que específicamente fueron los mensajeros que llegan a hablar, pero cuando él regularmente contradecía palabras de doctrinas, se iba, nunca decía el nombre, inclusive cuando hablaba de personas malas, nunca decía el nombre. Por ejemplo, cuando habla de Lázaro y el rico, Lázaro específicamente está diciendo el nombre, pero rico no dice el nombre. Cuando ataca a los saduceos y fariseos, regularmente lo hace, pero no dice el nombre del fariseo. Esto lo digo porque a veces pasa de que en los videos de YouTube que sacan, específicamente dicen el nombre del predicador, y luego atacan su doctrina. Por ejemplo, dicen, eh, eh, por ejemplo, la falsa doctrina de tal ministro. Entonces atacan directamente al ministro. Y entonces ahí está el error, según lo que yo creo. La única manera a veces que yo he visto poder decir esa situación, corregir y decir a alguien, esta persona está haciendo algo malo, la única veces que lo he visto es cuando va directamente dentro de una iglesia, no en público, como por ejemplo un video de YouTube que en público prácticamente agarra a personas conversas sin conversas. Pero es muy específico porque en ciertas cartas de Pablo sí nombra a personas, inclusive en cartas personales, lo da mayormente cartas personales. Entonces la única pauta que yo a veces veo para poder decir en los nombres de esas personas es de que uno, que el Espíritu Santo le dirija a uno específicamente para decir fulanito de tal, tiene tal doctrina y está torciendo a la gente, uno. Dos, es de que sean personas muy realmente espirituales y que no vayan a torcer esa verdad. Y tercero, a nivel de congregacional, ¿no? Y tercero también de personas que uno sepa, eh, creyentes, que uno puede decir eso. En este caso, porque Pablo escribía a Timoteo, a Tito o a otros con respecto a esas doctrinas. Caso contrario, como les digo, sí puede uno corregir la doctrina específicamente como lo está diciendo Jesús, porque Jesús específicamente está diciendo eso a causa de ellos. También Jesús le dijo a sus discípulos, tengan cuidado con la doctrina de los fariseos y de los saduceos y los herodianos. También Jesús mismo dijo, no hagan todo lo que ellos hacen, hagan todo lo que ellos dicen, pero no como ellos hacen. O sea, Jesús específicamente está corrigiendo la doctrina de ellos, y también él contendía con ellos, mas no especificaba el nombre de ellos, solo el grupo al cual representaban. Entonces acá Jesús les dice, ¿no habéis leído en el libro de Moisés cómo le habló Dios en la zarza diciendo, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Entonces específicamente Jesucristo, para corregir o para enseñar o instruir o exhortar, lo que como le guste llamarlos a usted, específicamente agarró la escritura para indicarles a estas personas acerca del problema que tienen en su doctrina. Dice, Dios no es Dios de muertos, sino Dios de vivos, así que vosotros mucho erráis. Ok. Entonces, esto es bien importante para que nosotros veamos de que hay cosas que no vemos, porque aquí está hablando él con revelación. Muchas de las cosas que pasan a veces cuando leemos la Biblia es de que cuando le vemos a Jesús, vemos de que, no, sí lo dijo Jesús, pero si hubiéramos estado en ese tiempo, hubiéramos bateado como ellos batearon. Inclusive a veces estamos bateando en muchas cosas. Bateando me refiero en el sentido de que cometemos errores, erramos así como ellos, como los saduceos, erramos en muchas doctrinas. ¿Por qué? Porque no conocemos la escritura ni el poder de Dios. Y porque a veces otra persona tiene una doctrina fuerte, por así decirlo, y esa doctrina la transmite a otras personas, y esas personas absorben esa doctrina y la transmiten, pero sin el fundamento fuerte de la otra persona. Por ejemplo, en mi caso, lo que más no lucho, sino que tal vez más hay doctrinas que no muy, por ejemplo, la doctrina de los decretos y proclamas, etcétera. No que esté en contra de ellas, sino que a veces veo el mal uso de esas doctrinas. Tal vez no tanto a veces como la hablan lenguas otras, pero es la que más, porque sé que hay personas que hablan por hablar, que andan decretando, proclamando, etcétera, pero no lo hacen por medio del Espíritu Santo. Aunque sí sé que es una verdadera doctrina, porque la Biblia lo deja ver, también sé de que hay que tener cuidado con esas doctrinas, porque he visto personas que por haber decretado o declarado cosas terminan mal. Por eso más que todo lo digo, porque sé que han decretado y lo han dicho, y eso ha provocado que su vida se destruya completamente. Eso, como digo, eso también está en la Biblia.
igual por proclamaciones que hacen a la ligera, y por eso regularmente siempre saco a relucir este tema, por esto. Y por eso regularmente trato esas doctrinas, o algunas otras que miro por ahí, pero por regularmente no digo los nombres de las personas que tienen esas malas doctrinas. Porque si, como digo, la Biblia habla, por ejemplo, de las proclamaciones, la Biblia le dice a Samía, ve y proclama el año del jornalero, por ejemplo. Y algunas otras proclamaciones que deja ahí, como Jesús que proclama el año de la gracia del Señor, también los decretos, etcétera. Pero a veces lo hacemos de mala manera o no tenemos la autoridad para hacerlo. Bueno, llegando al punto de regreso acá, eh, como les digo, como les digo, Jesús no solo da la palabra, sino la revelación de la palabra. Y aquí habla, por ejemplo, en este caso, no habla de un versículo específico, por así decirlo, que dice, no, que Dios resucitarán, por ejemplo, sino que específicamente Jesús indicó de que Dios mismo dijo una palabra precisa en el sentido Abraham, Isaac y Jacob, que él era el Dios de ellos. Entonces en ese momento Jesús habla que ellos no están muertos, pero en teoría están, si lo vemos así, literalmente, ellos estaban enterrados. Abraham, Isaac y Jacob estaban enterrados. Entonces, ¿cómo así de que no es Dios de vivos, que no es Dios de muertos, sino de vivos? Cuando alguien, por ejemplo, lógicamente, podríamos ir a ver que alguien se pusiera en la tumba de ellos, prácticamente ellos están ahí. Es como aquí, por ejemplo, en Guatemala, que están los nichitos donde están todos metidos como que fueran cajitas. Uno va a ver ahí, ellos están metidos, como que uno fuera a ver, y bueno, ahí está Abraham, está Isaac y Jacob, y todos están metidos en esas cajas. ¿Y cómo así que viene Jesús a decir que es Dios de vivos, sino Dios de vivos, sino de muertos? Si yo todavía los miro ahí sembrados, ahí metidos en las cajas, ¿no? Por el hecho del sentir de Dios, que para Dios estar vivo significa muchas cosas. Y también que la Biblia dice que el que está en Cristo realmente no muere, sino que duerme, aunque para el mundo es tomado por muerte, porque la misma Biblia deja ver eso en muchos capítulos, donde dice, y durmió con sus padres. También cuando Jesús habla de Lázaro o la señorita dice, él está durmiendo, no está muerto, él está durmiendo. Entonces esos son los conceptos que Jesús maneja y su doctrina maneja de conocimiento y de poder, de que a veces uno no comprende y tal vez cuando acepta, ya aparentemente acepta directamente las cosas, sí, porque ahí está escrito, pero no comenzamos a comprender el por qué lo está diciendo. Esto, como le digo, se deja mover mucho en la palabra y esto también, como le digo, ataca a doctrinas que nosotros actualmente tenemos. Nosotros podemos tener muchas doctrinas que no son de Cristo y que podemos por alguna manera, ya sea por el hecho tradicional, es decir, de dónde venimos, de las congregaciones de donde venimos, o cosas así, los podemos haber aceptado fácilmente. Todo esto lo digo por el hecho de los saduceos, por las dos características que muestran. Una es la escritura y el otro es el poder de Dios. Van relacionadas. Y cuando hablo también de falsa doctrina, no hablo necesariamente de que una doctrina sea errónea completamente, sino que tiene una distorsión en esa doctrina. Entonces, ya con una distorsión se convierte en falsa doctrina. Por ejemplo, la doctrina de los 5 ministerios. La doctrina de los 5 ministerios es verdadera, pero hay distorsiones, igual que la doctrina de las coberturas. La doctrina de la cobertura es verdadera, pero tiene distorsiones. Entonces, cuando hay personas que no tienen esa doctrina, en este caso como que hagamos de cuenta que ellos fuesen saduceos, en el sentido de no conocer la escritura, porque no conocen que hay cobertura, por así decirlo, tampoco el poder que conlleva el poder de la cobertura. Entonces, automáticamente, cuando miran a alguien que la aplica mal, la cancelan, dicen, no hay doctrina, no hay cobertura, no hay 5 ministerios. Automáticamente la cancelan porque ve que hay personas que la aplican mal. Pero a veces, como les digo, no vamos a la palabra o no vamos con Dios a verificar la cobertura. Y yo cuando veo eso, es decir, cuando hay una distorsión en esa doctrina, cuando uno la vive, no la está viviendo al 100. No hay una perfección en esa doctrina. Y la doctrina de la cobertura se encierra en esto. Prácticamente la Biblia dice que Dios nos trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces, en el momento que nos trata de las tinieblas, estamos cubiertos de tinieblas, de la cobertura de las tinieblas a la cobertura de la luz admirable. Entonces, desde ahí estamos hablando de cobertura. Ya en el momento de la salvación se transfiere la cobertura, porque la misma Biblia también dice de que estábamos bajo Adán,
Pero cuando viene el postrer Adán y nosotros creemos en el postrer Adán, automáticamente nos trasladamos al postrer Adán. Y obtenemos que por el primer Adán vino toda la muerte y la condenación, pero por el postrer Adán vino la salvación, la justificación y la santificación. Entonces, en el momento yo creo en Jesús, me meto bajo la cobertura del postrer Adán y soy cubierto por el postrer Adán y obtengo todos los beneficios del postrer Adán. Más si sigo bajo la cobertura del primer Adán, obtengo toda la maldición del primer Adán. Entonces, eso es la cobertura. Igual podemos irlo manejando, explicando a través de Moisés, que todo él dirigía el pueblo y todos están bajo la cobertura de Moisés, porque mientras estaban con Moisés descendía pan del cielo, mientras estaban con Moisés el agua transformada de amarga en dulce, etc. Pero como aquellos que se metieron bajo la cobertura de los hijos de la rebelión de Coré, prácticamente todos ellos fueron muertos por haber estado. Inclusive Moisés dice, ¿con quién estarán conmigo? Con Coré. Y los que se quedaron con Coré prácticamente murieron todos ellos porque estuvieron bajo la cobertura de ellos y sus hijos. También vemos los hijos de Saúl cómo los matan por ser única y exclusivamente hijos de Saúl. Y tal vez ellos no hicieron nada malo, pero por ser mismos hijos tuvieron ese problema. Entonces puedo seguir hablando de eso, puedo seguir hablando de Moisés, los 70, los gobernadores, etcétera, etcétera. Pero como les digo, pero es asimilar bien la parte de la cobertura a una verdadera o una plenitud. De igual manera con los 5 misterios, de la misma manera pasa. Digo esto porque son doctrinas actuales que son muy atacadas, que para mí son verdaderas, pero a veces son mal empleadas, como todo, inclusive el bautismo en agua tal vez está mal empleado porque no se enfatiza en eso. O sea, no es el hecho de que, sí hay que bautizar, sino que el énfasis en eso también no se da. Entonces, igual como el énfasis del bautismo en el Espíritu Santo, a veces no hay un énfasis en eso, y ya para mí ya uno no camina en una integridad de esa verdad o en esa importancia, sino que lo ve como secundario. Entonces ahí hay un problema. Y lo digo esto, como le digo, no recalcando una religión específica ni una persona específica, sino que actualmente es algo lo que más se da, o lo que he observado que más se da, la carencia del bautismo en agua, Espíritu Santo, la carencia de también los problemas entre los decretos, proclamas, etcétera, también otras doctrinas que están por ahí, pero en este caso son los que más se me vienen a la mente. Entonces todo esto es con los saduceos, como les digo, recalcando. El hecho es de que yo puedo tener doctrina saducea, y la doctrina saducea ¿en qué se basa? En la falta de las escrituras, ignorar las escrituras y el poder de Dios. Entonces estamos ignorando las escrituras y el poder de Dios. Esa es una doctrina saducea que podemos tener en nosotros. Esa levadura, que hemos hablado de las levaduras, que puedo tener yo esa levadura en mí, que está impidiendo un conocimiento mayor de la escritura y el poder de Dios. Que inclusive puede provocar que otras personas no crean en nosotros. Inclusive se pueden apartar de escuchar nuestras palabras porque no creen a esas palabras, porque la misma Biblia dice que Jesús dijo, el que no coma mi carne y beba mi sangre, no tendrá parte conmigo, si mal recuerdo, esas fueron sus palabras. Y dice que en ese momento muchos de sus discípulos se apartaron. Y también Jesús mismo les dijo a sus discípulos, ¿y ustedes qué? También seguirán. Y Pedro dijo, no porque solo tú tienes palabras de vida eterna. Eso quiere decir de que ahorita uno dice, no, es que lo dijo Jesús, que como mi carne y bebo mi sangre, pero ¿qué pasaría si actualmente un ministro dijera eso? Por decírselo, si estuviéramos en ese tiempo, si no hubiéramos oído esas palabras, y estuviera Jesús en ese momento, en ese instante, y nosotros estuviéramos en ese momento ahí, si nadie más dijo eso, es la primera vez que podríamos escuchar esas palabras y oímos decir a alguien, el que no coma mi carne y beba mi sangre, ¿qué haríamos nosotros? Porque realmente uno puede decir, no, es que oiría en pos de Jesús, pero realmente tendríamos el impacto. ¿Acaso no lo veríamos aparentemente como un canibalismo? Ahora por los años, por el tiempo transcurrido, entendemos que es la Santa Cena. Pero a eso es lo que quiero llegar, al ignorar las escrituras y el poder, porque cuando Jesús explica, cuando ya está en la Santa Cena, dice, esta es mi carne, y habla del pan, y esta es mi sangre, y él habla del vino, que por vosotros es derramada. Entonces, ese es el entendimiento al que quiero llegar, de que Jesús dijo muchas cosas. El problema está que a veces no entendemos la revelación de esas cosas, y que hay un Espíritu Santo que ahorita está hablando
a través de los ministros a la magnitud que habló Jesús, pero muchas personas rechazan a esos ministros por ignorar las escrituras y el poder de Dios, por tener una doctrina saducea. Por la ignorancia, la doctrina saducea o la levadura del saduceo, ¿cuál es? La ignorancia de las escrituras y el poder de Dios. ¿Preguntas o dudas? Continuamos acá. Vamos a ver acá. Vamos a seguir. Dice el gran mandamiento, Marcos 12, 28 al 34. Dice lo siguiente, Marcos 28. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. 32. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Bueno, no sé, preguntas o comentarios con este mandamiento, con esta escritura. Bueno, creo que este es uno de los, tal vez un tema más, tal vez más fuertes. Este es algo similar a algo común, por así decirlo, que tal vez todos ya, por lo mismo de la tradición del día a día, conocemos, pero no aplicamos, no vivimos realmente. Prácticamente a veces muchos lo decimos de diente a labio. Todos sacamos a bailar regularmente el amor. Y es algo que tenemos que aprender a vivir, porque la misma palabra dice que tenemos que vivir la palabra, tenemos que guardar su palabra. Y cuando regularmente hablamos del amor y siempre hay palabras como, es que esa persona no habla con amor, esa persona no vive en el amor, pero la pregunta es, ¿nosotros estamos viviendo en el amor? Y este versículo del gran mandamiento es algo bien importante porque se rige prácticamente todo el tiempo la gracia. Creo que tenemos que aprender a entender y a vivir, saber cómo aplicarlo en nuestras vidas. Porque ya en aplicación cambian muchas cosas que podemos aparentemente entender con esto, o no aplicarlo. Y dice 28, acercándose uno de los escribas que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó. Veamos lo siguiente. Dice, acercándose uno de los escribas, comprendamos que los escribas en ese tiempo eran los estudiosos de la palabra. Había fariseos escribas, había saduceos escribas, cada quien tenía sus escribas. Según la doctrina, por ejemplo, los esenios también tenían sus escribas, por así decirlo. Y veamos también esto, dice, acercándose a uno de los escribas que los había oído disputar, sabía que les había respondido bien. Es decir, que este escriba sabía bien lo que Jesús conocía. ¿Por qué? Porque vimos el problema de los fariseos y herodianos y cómo confronta con respecto al César. También vemos los saduceos y cómo les habla de resurrección. Es decir, que este escriba tenía un conocimiento como el de Cristo, en ese sentido de las respuestas que le da por conforme. Aquí dice, sabía que les había respondido bien, sabía, decir sabiduría, sabía las cosas, conocía que había respondido bien. Es decir, que no fue una sorpresa prácticamente para este escriba lo que Jesús estaba diciendo. Entonces viene este escriba y le pregunta algo diferente a todos los demás. Porque los otros vinieron prácticamente con un ataque. Responden si es lícito dar al César y el otro no, es que acerca de la resurrección. Ellos iban como que atacando, este no. Este quería saber cuál era el sentir de Jesús. Entonces vemos la situación de aquel, el fariseo, de que no aplica la palabra, del herodiano que no aplica la palabra, sino que se enfoca en sus deberes sociopolíticos. Vemos a los saduceos que también se enfocan en su propia doctrina, aunque esté errada. Pero vemos a alguien que es escriba, que es un estudioso de la ley, que practica la ley,
y que el sentir de preguntarle a Jesús es cuál es su base, cuál es su enfoque, ¿para qué? Para conocer mayormente por qué vive como vive. Entonces aquí nos vamos a dar cuenta de nuestro verdadero sentir. Entonces aquí vemos cuál es el primer mandamiento de todos. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces regularmente cuando vemos el primer mandamiento, por otros capítulos, regularmente nosotros decimos, amaremos al Señor, pero en este pasaje no. Inclusive cuando leemos la referencia de este pasaje que está en Deuteronomios, también dice, el pasaje es, oye Israel, no solo amarás al Señor, sino oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. ¿Me entienden? Entonces, automáticamente no solo estamos hablando de amar, sino entender la unidad y saber que Dios es el único Dios. Automáticamente aquí nos habla de quitar la idolatría a nuestros corazones. Porque alguien puede decir, yo amo a Dios, pero puede estar amando otras cosas también. Entonces, este pasaje de Oye Israel también habla de la obediencia. Oye Israel, ya habíamos hablado en uno de los sábados que oír significa escuchar, ejecutar y vivir. Y que también el oír se enfoca a obedecer y a tener fe. Es decir, oye Israel, ten fe Israel, obedece Israel al Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y aquí dice, y amarás. Esto va pegado al anterior. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que eso. Entonces aquí es bien impresionante porque a veces nosotros queremos hacer muchas cosas para los demás, pero nos olvidamos de Dios. Queremos salvar a las personas sin el amor de Dios. Queremos salvar a las personas sin el poder de Dios. Queremos ayudar a las personas sin la obediencia a Dios. Entonces, aquí lo que hace Dios es mandarnos primero con Él. A la hora de estar con Él, nos lleva hacia los demás, porque Él nos va a enviar. Por eso vemos que los discípulos prácticamente estuvieron 3 años con Jesús, aprendiendo. Hasta cierto punto los envió, pero luego vinieron de regreso para seguirles enseñando. ¿Me entiendes? Entonces, a veces uno tiene que tener cuidado de eso, porque a veces uno quiere enfocarse mucho en las personas, pero si nos olvidamos de Dios y decimos que amamos a Dios. Otro ejemplo de esto se lo puedo poner en Apocalipsis capítulo 2, cuando le habla a la iglesia de Éfeso, porque dice, yo conozco tu trabajo, tu esfuerzo, pero te has olvidado de tu primer amor. Es decir, puede estar obrando en la iglesia, puede estar predicando, puede estar enseñando, puede inclusive estar orando, si lo queremos llamar así, intercediendo por otros, pero olvidándose de amar a Dios. ¿Me entiendes? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto porque es algo que todos dicen regularmente a nivel global, todo lo decimos prácticamente, pero no aplicamos. ¿Cómo así que no aplicamos? Veamos lo siguiente, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. La pregunta entonces acá, ¿qué es el corazón? Porque todos dicen, no, es que yo amo a Dios con todo mi corazón, pero no necesariamente estamos amando a Dios con todo el corazón. Y alguien dirá, yo sí lo amo al corazón, pero ¿qué evidencias tenemos que lo estamos amando con todo el corazón? ¿Qué evidencia tenemos? ¿Cómo podemos examinar? Porque como vimos en Tesalonicenses, examinarlo todo. Y también dice en otro pasaje, examinaos a vosotros mismos. Entonces, ¿cómo podemos examinar que todo nuestro corazón está amando a Dios? ¿Cómo? Porque cuando nos pasan un examen en la universidad o en el colegio, hay una serie de preguntas. Y esa serie de preguntas nosotros les podemos dar, le damos y que nosotros podemos pensar que es correcto. Y uno pone lo que es correcto, pero cuando ya viene el profesor viene y le pone uno malo. Entonces la pregunta es, ¿cómo amo a Dios con todo mi corazón? Y luego dice, y con toda tu alma. ¿Cómo sé que lo estoy amando con toda mi alma? Y con toda tu mente, ¿cómo sé que lo estoy amando con toda mi mente? Y con todas tus fuerzas, ¿cómo sé que lo estoy amando con todas mis fuerzas? Porque puede que no lo estoy cumpliendo. Si me puedo pasar un examen, puedo pensar yo y examinar que no lo estoy cumpliendo. ¿Por qué? Porque comenzamos a leer a través de la Biblia que hay muchas cosas que nos dan la pauta con esto. Por ejemplo, la Biblia dice de que la abundancia del corazón habla la boca. Es decir, de que si yo no tengo oración en mi vida y no lo estoy haciendo con constancia, no lo estoy amando con todo mi corazón. Porque la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y la boca qué es? Oración. Para yo orar tengo que hablar. ¿Qué más? Si yo no estoy no predicando la palabra, sino leyendo su palabra,
y viviendo y colocando mis palabras en mi boca, es decir, hablando en humildad, hablando en gracia, de diferentes maneras, inclusive no maldecir, sino de agradecer, me puedo dar cuenta lo que hay en mi corazón, porque la abundancia de corazón habla la boca. Es decir, una de las maneras de examinar si realmente estoy amando a Dios es a través de mis palabras. ¿Qué palabras digo? ¿Qué oraciones digo? ¿Le estoy reclamando a Dios en oración o le estoy agradeciendo a Dios en oración? ¿Me estoy enojando con Dios y le estoy diciendo que estoy enojado con Él? ¿O estoy pidiendo cosas para mis bienes materiales en lugar de para los espirituales? Ahí me puedo dar cuenta si estoy amando o no. La misma Biblia dice, el que me ama cumple mis mandamientos. Entonces, ¿estoy orando yo para cumplir los mandamientos de Dios o estoy orando a Dios para satisfacer mis propias necesidades? Entonces ahí puedo examinar si estoy amándolo o no. Y otras muchas cosas que habla el corazón. También dice, y con toda tu alma. La pregunta es, ahora cómo examino mi alma. Porque aquí dividió las dos cosas, entre corazón y alma. La pregunta es, el alma. La misma Biblia dice, todo lo que respira, alabe a Jehová. Y la palabra alma es la que se manifiesta ahí. Y a otras cosas que hay detrás de la Biblia. Entonces, es decir, si yo no alabo a Dios, no lo estoy haciendo con toda mi alma. Si no hay alabanza en mí hacia Dios, no hay una integridad en el alma de eso. Si mi alma no se ha despojado, si mi alma no ha sido crucificada juntamente con Cristo, no estoy amándole con toda mi alma. Entonces yo tengo que leer la palabra y al leer la palabra Dios me va a decir a mí cómo es amarle con toda el alma, cómo es amarle con todo el corazón. Le digo esto porque cada quien tiene diferentes situaciones, cada quien tiene diferentes manifestaciones en su corazón. Cuando hablo de alabanza, no estoy hablando necesariamente de cantar algo, sino de alabanza significa de cuando yo alabo, lo que hago es anteponer a Dios de sobre mí, porque alabar es exaltar los atributos de. Por ejemplo, cuando oímos canciones que dicen, no, es que ella es muy bonita, que ella es esto, que ella es lo otro, entonces automáticamente la persona la está alabando, la está poniendo en un lugar más alto que él. Entonces, cuando yo alabo a Dios, yo lo pongo en un lugar más alto. Entonces, yo alabo a Dios cuando yo le digo, mira, Señor, ¿cuál es tu obediencia? ¿Cuál es tu voluntad? Cuando digo, ¿cuál es tu voluntad? Lo que estoy haciendo yo es poniendo su obediencia arriba, su sabiduría arriba a mi sabiduría. Es decir, mi sabiduría no vale. La que necesito es la de Dios. Entonces, en ese momento estoy alabando a Dios. Cuando estoy pidiendo su voluntad, le estoy alabándole, lo estoy poniendo más arriba, porque yo quiero seguir su voluntad, lo estoy alabando. Entonces, cuando yo vivo día tras día, cuando yo vengo y agarro su palabra para conocer su sabiduría, su inteligencia, su revelación, su forma de vida, le estoy alabando. ¿Por qué? Porque estoy poniéndolo arriba de mí. Entonces, ahí lo estoy amando con toda mi alma. Porque hay cosas todavía en mi alma que no quiere desprenderse. Entonces, cuando yo leo la Biblia, me comienzo a desprender de muchas cosas. Por ahí dice con toda tu mente. Entonces aquí es lo mismo, la misma Biblia dice que el carnal piensa cosas carnales y que no proveáis para los deseos de la carne. Los deseos también se manejan en la mente, cuando habla de las concupiscencias y malos pensamientos. Entonces, si yo enfoco la palabra que me dice a mí que tengo que meditar de día y de noche, que por consecuencia muchas personas dicen que sí medita, pero meditar no significa pensar en Jesús. Ojo, meditar no significa pensar en Jesús, a decir, ala Dios, que gracias por esto, gracias por lo otro. Jesús, gracias por tal cosa. No, meditar significa, cuando ustedes van a verificar, dice, es pensar profundamente en. Entonces, por eso, y el que se deleita en la ley y medita en ella de día y de noche, porque la meditación lleva un conocimiento profundo de. No solo, qué lindo Dios, qué agradable Dios. Eso no es necesariamente meditar. Estoy pensando, no estoy meditando. Meditar es un pensamiento profundo. Entonces yo medito en la profundidad y grandeza de su ley, como lo dice el Salmo 1, 2 y también lo habla en Josué capítulo 1. Entonces mi mente va a estar sujeta a la verdad de Cristo. Si yo estoy preocupado, mi mente está metida en la preocupación. Entonces no le estoy tomando importancia a lo que no tengo que tomar importancia. Tengo que meterle importancia a la verdad de la palabra y únicamente lo que me va a librar es el conocimiento de la verdad de la ley de Dios. Por eso la Biblia dice, por lo demás, hermanos, todo lo puro, todo lo justo, todo lo honesto, todo lo que es digno de alabanza, en esto pensar.
¿Para qué? Para quitar el pensamiento de fornicación, pornografía, porque le estoy dando un lugar más grande. Por eso dice aquí, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Entonces, cuando nosotros dejamos que otro pensamiento se meta para que meditemos en ese pensamiento que a veces pasa, que hay personas que se vienen a pensar, ¿y qué pasa si pasa esto? ¿Qué pasa lo otro? Y se comienzan a preocupar y comienzan a armar prácticamente un gran camino de todas las cosas que les puede pasar y se preocupan tanto por eso. Entonces ellos están realmente exaltando más a los problemas de ellos mismos, etcétera, que a la salvación que Dios puede otorgar a través de no meditar en la palabra. Dice, y con todas tus fuerzas. La pregunta es, ¿por qué habla de fuerzas? ¿Por qué habla de fuerzas? ¿Me entiende? ¿Qué significa dar todas mis fuerzas en pos de Jesús? Del amarle. Porque, por ejemplo, si yo leo 5 minutos la Biblia, estoy dando todas mis fuerzas. Si yo oro 5 minutos, media hora, estoy dando todas mis fuerzas realmente. Si yo tengo un medio pensamiento de medio meditar o cantar unos 5 minutos, estoy dando todas mis fuerzas. ¿Qué significará todas las fuerzas? ¿Acaso no será como en Daniel de que cuando ve al ángel se cae como muerto? Entonces, como les digo, prácticamente es un examen, es una manera de ver cómo lo llevo yo a cabo y también para verificar si lo estoy haciendo, porque me entienden, porque si yo vengo y oro medio 5 minutos, 10 minutos, media hora, inclusive una hora, estoy dando todas mis fuerzas en oración a través de una hora. Lo pongo de esta manera por el hecho de que podemos examinarlo de diferentes cosas, ¿me entiende? Inclusive en alabanza, yo puedo alabar y puedo quedar hasta fatigado, por así decirlo. Pero con todas mis fuerzas puede significar también de que yo puedo dedicarle más tiempo a mi trabajo que a Dios. Entonces yo le estoy dando todas mis fuerzas al trabajo, todas mis fuerzas a mi familia, puedo estar dando todas mis fuerzas a otras cosas y no a Dios, inclusive videojuegos, televisión, etcétera, porque ahí estoy poniendo mi fuerza en eso. Entonces, como le digo, examinemos esto, porque a veces hablamos mucho de amar a Dios e inclusive juzgamos a otras personas de amar. Ah, no, es que ese no ama, ese no habla con amor, esa persona no sé qué cosas, porque tal vez hablan fuerte. Y ese hablar fuerte dice no es que no tiene amor, pero no es que no tenga amor, tiene más amor que otros inclusive. ¿Me entiendes? Porque a veces las personas piensan que hablar con amor significa hablar bajo, con un piano atrás, y así que casi ni se les escuche cuando hablan. Y creo que confundimos mucho el amor. Tenemos que aprender a aclarar la idea de lo que es el amor. Y no solo decir que alguien no tiene amor, sino examinarme yo si realmente estoy amando. Entonces, este amor de acá, el 30, esa llenura de amor, de entregarlo en mis 4 facetas, eh, me va a permitir a mí recibir esa fuente de amor para poder no solo amar a otros, sino amarme primero a mí mismo, estar atendiente de mí mismo. Por eso, y el segundo semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo, como a ti mismo. A causa del amor de Dios me va a ayudar a amarme a mí mismo, porque la misma Biblia dice que Dios se ama a sí mismo, porque la Biblia dice, por amor a su nombre, Él lo hará. Entonces el amar a Dios me va a llevar a amarme a mí mismo, a cuidarme a mí mismo. Y a consecuencia voy a poder amar a los demás por este amor que yo me tengo también. Dice, no hay otro mandamiento mayor que este. Y como les digo, hablamos de amar como, ay Dios, te amo, pero también recordemos de que hay muchas maneras de que a veces Dios también nos corrige. Y la manera de amarlo y examinarnos si lo estamos amando es de que si realmente estamos cumpliendo sus mandamientos. Y cuando hablo de mandamientos, ya lo he dicho varias ocasiones, no habla necesariamente de toda la ley que está aquí metida, sino del mandamiento que Él me ha dado. La Biblia dice que en el nuevo pacto que Él nos iba a dar, iba a escribir sus mandamientos en nuestras mentes y en nuestros corazones. Es decir, de que hay mandamientos que Él nos ha dado específicamente a nosotros. ¿Me entiende? Entonces, a cualquiera de ustedes pueden examinar qué mandamiento les ha dado. ¿Qué mandamiento les ha puesto a ustedes en el corazón? Y si ustedes lo están cumpliendo. Si lo están cumpliendo, significa que están amando. Pero si no lo están cumpliendo, significa que no lo están amando. Entonces podemos examinarlos, como digo, a través de todo este tiempo que ustedes han creído en Dios, después de haber dado mandamientos Él, en sus corazones y en sus mentes. La idea es de que ustedes busquen cumplir ese mandamiento para indicar, y eso es una manera de examinar que realmente lo están amando. Y ahí pueden darse cuenta si lo están amando o no lo están amando. Porque todo el mandamiento fue cimentado en el amor y en sabiduría. Los 10 mandamientos de Dios prácticamente fueron sacados del amor. Esa es una cualidad que es bien, bien preciosa de entender eso. La base de los 10 mandamientos es el amor de Dios. Por eso la Biblia dice de que el que cumple el que ama cumple toda la ley.
porque realmente esa ley fue sacada del amor, la fuente del amor es decir, Dios se sacó de sí mismo los 10 mandamientos para plasmarlos, porque es ilógico que alguien saque algo, sino ¿de dónde lo va a sacar? Es como un padre de casa, si le dice a un hijo, mire, no entra a las 10 de la noche, ¿por qué lo está diciendo? Por amor al hijo. Entonces igual pasa con los 10 mandamientos de Dios, prácticamente fueron sacados de la palabra. Y los 10 mandamientos o los 10 decálogos, que regularmente lo conocen los judíos, los primeros 5 se enfocan en Dios y los segundos 5 se enfocan en el prójimo. Entonces todo fue sacado del amor. Todo fue sacado del amor. Y bueno, y si dan cuenta acá, dice bien maestro, verdad has dicho que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y el amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Con holocaustos y sacrificios, recordemos que antes se hacía, actualmente puede ser, lo voy así, a decir así, puede ser que alguien sirva en la iglesia, puede ser que alguien, qué sé yo, ayude a mucha gente, pero si no ama a Dios, como está aquí escrito, realmente es más que servirle en la iglesia, es más que servirle predicando, es más que servirle de muchas maneras. ¿Por qué? Porque no está amando. Alguien puede estar predicando sin amor. Eso lo dice la Biblia, si lo leen, no me acuerdo si es 1 Corintios, 2 Corintios, habla que muchos dicen que unos predican por envidia, otros predican por competir, pero el evangelio está siendo predicado. ¿Están sacrificando? Sí, están sacrificándose, pero no lo están haciendo basado en el amor. Entonces, esto nos va a servir para examinarnos a nosotros mismos. Y también Jesús dice, entonces viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no está lejos del reino de Dios, y a ninguno sabe preguntarle. Entonces, esto es para nuestra reflexión en el sentido de que tenemos que examinar realmente si estamos viviendo el mandamiento de Dios. Porque todos, como todo, en muchas cosas, usted ama a Dios, sí, yo lo amo. ¿Usted cree que es importante leer la Biblia o orar? Sí, es importante. Pero la idea es que comprendamos realmente y que lo que digamos vaya amarrado con lo que vivimos. Si decimos que es importante leer la Biblia, entonces leámosla más. Si decimos que es importante orar, oremos más y entendamos más lo que significa. Si decimos que amamos a Dios, vivamos cumplir el mandamiento, este mandamiento que está acá, pero realmente con un mayor entendimiento, una mayor revelación, etcétera, porque eso también no solo me va a permitir agradar más y amar a más a Dios, sino también trasladar esa sabiduría y verdad a otras personas. Entonces no sé si alguien tiene preguntas o comentarios, etcétera. Si no, oramos para cerrar. Bueno, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por este tiempo que nos has dado. Te agradecemos por el amor, la verdad y la bondad que nos has dado hoy. Te agradecemos por enseñarnos, instruirnos y guiarnos. Te pido, por favor, en Cristo Jesús, que nos ayudes a buscar las verdades que hay en ti, a poder alegrarnos y regocijarnos en la verdad que tú nos has dado. Y te pedimos, por favor, consagrarnos para ti, Espíritu Santo, en Cristo Jesús. Perdona toda indolencia, toda falta, toda arrogancia e insensatez. Y ayúdanos para serte fieles en espíritu en mi cuerpo. Ayúdanos para poder amarte y poder cumplir tus mandamientos para amarte en Cristo Jesús. Y ayúdanos para poder habitar confiadamente. Gracias te damos. Ayúdanos a guardar esto en nuestro corazón, a hacer como la semilla para al ciento por uno, que nuestra tierra sea sanada y restaurada y que seamos vivificados por tu amor y tu gracia. Gracias, Padre, en Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios los guarde, los bendiga y nos vemos primeramente mañana a la misma hora. Bendiciones a todos.